Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 93 del curso de álgebra avanzada. Vamos a comenzar discutiendo nuevamente, pero revisando el último ejemplo que vimos en la lección anterior, que consistía de evaluar ese determinante haciendo uso de la técnica de introducir tantos ceros como sea posible en alguna de las filas o en alguna de las columnas del determinante que nos dan. Y habíamos decidido introducir dos ceros en la tercera columna, o sea, convirtiendo este 2 y este 7 en ceros. Fíjense cómo yo podía convertir ese 2 y ese 7 en 0 usando ese 1 que está en la fila 3. Pues si a la fila 1 yo le resto dos veces lo que está en la fila 3, tenemos 2 y menos 2 por 1, que es 2. 2 y menos 2, tengo el 0 que quiero ver. Y como yo convierto este 7 que está en la fila 2 en 0 usando la fila 3. Pues si a este 7 que está en la fila 2 yo le resto 7 veces lo que está en la fila 3, tenemos 7 y menos 7, 0. Tengo el 0 que quería ahí. Pues eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer. La fila 1 la vamos a sustituir por ella, menos 2 veces la fila 3, y la fila 2 la vamos a sustituir por ella, menos 7 veces lo que está en la fila 3. Y al hacerlo, la fila 1 pues salió esto. Y en la fila 2 cometimos un pequeño error en la primera entrada, porque yo dije, bueno, pues la fila 2 yo la voy a sustituir por lo que esté en ella, y en vez de tomar este 4 de la fila 2, tomé este 5 de la fila 1. Y dije, lo que esté en ella, menos 7 veces lo que está en la fila 3, que sería menos 7 por menos 1 más 7, 5 más 7, y claro, entonces aquí puse un 12. Pero no fue ese 5 el que debía haber estudiado, sino este 4 de la fila 2, que es la que estoy sustituyendo, ¿verdad? Y decir 4 menos 7 veces por menos 1, que es más 7, 4 más 7, y debíamos habernos dado aquí un 11. De ahí en adelante usamos bien los elementos de la fila 2, así que el resto está bien. Así que cambiamos ese 12 que nos dio en la lección anterior por este 11, y evaluando, haciendo lo mismo que hicimos en el otro ejemplo, bueno, cuando discutimos ese ejemplo, la lección anterior nos dio un 76. Pero usando este 11, haciendo lo mismo, vamos a encontrar que nos da un 79. Así que corrijan ese pequeño error. ¿Okay? Y vamos a ver este segundo ejemplo, en donde nos piden ahora evaluar un determinante de orden 4. Y por la misma técnica de tratar de introducir tantos ceros como sea posible en alguna de sus filas. Bueno, pero da la casualidad que en este caso, distinto aquí, donde no había ningún solo cero, aquí hay varios ceros. Y encontramos que en la fila 2 hay dos ceros. Así que con que yo cambie uno de esos otros dos elementos de la fila 2 a 0, tengo en la fila 2 tantos ceros como me es posible. Vamos a ver que usted decida convertir este 2 en 0. Pues fíjese cómo usted podría razonar, ¿verdad? Si a este 2 que está en la fila 2 yo le sumo dos veces lo que está en la fila 1, tendríamos 2, y 2 por menos 1 que menos 2, 2 y menos 2, 0. Fantástico. O si uso la fila 3, pues podría pensar, si a este 2 que está en la fila 2 yo le resto dos veces lo que está en la fila 3, tendríamos 2, menos 2 por lo que es 2, 2 y menos 2, el 0 que quiero aquí. Y si uso la fila 4, pues diría, bueno, pues este 2 lo multiplico por 3 y este 3 por 2, tendríamos 2 por 3, 6, y le resto dos veces lo que está en la fila 3, ¿verdad? Pues tendríamos 2 por 3, 6, y 6, y 3 por 2 que es 6, 6 menos 6, del 0 que quiero aquí. Fantástico. Pero fíjense que si hago eso, pensando en términos de filas, cuando llegue al segundo elemento en la segunda fila, ¿verdad? Vamos a ver que estoy usando la primera fila, que recuerda que era multiplicar la primera fila por 2 y sumársela a esta. Pues tendríamos 0 más lo que esté en la primera fila por 2, que es este 2, 0 más 2 por 2, 4, 0 más 4, 4, y este 0 que estaba ahí se me elimina. O sea que lo que añadí por aquí, lo eché para atrás por aquí, y posiblemente, de hecho, también este 0 se elimina. ¿Okay? Así que no me conviene hacer lo que pensamos, de este 2, que está en la fila 2, sumar múltiplos de las otras filas a ver si se convierte en 0, porque entonces estos 0 que están aquí se convierten en otro número distinto de 0, y no es lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora, recuerde que en el caso de los determinantes distintos al de las matrices, usted tiene la opción de operaciones elementales sobre las columnas del determinantes. Así es que en vez de yo pensar que el 2 está en la fila 2, puedo pensar que el 2 está en la columna 1. Y eso es lo que está en la columna 1, yo lo podría convertir en 0 usando este menos 3 que está en la columna 3. Del siguiente modo, si este 2 que está en la columna 1 yo lo multiplico por 3, y este menos 3 que está en la columna 3 lo multiplico por 2, tendremos 2 por 3, que es 6, y menos 3 por 2, que es menos 6, menos 6 y menos 6, obtengo el 0 que quiero aquí. Y añadí un 0 adicional a la segunda fila, pero usando columnas, ¿ves? Pues eso es lo que vamos a hacer, fíjense. La columna 1, donde está ese 2 que quiero convertir en 0, yo la sustituí por 3 veces ella, más 2 veces la columna 3. Y de ese modo, este 2, como hemos visto, se convertirá en 0. Ahora, fíjense que ahora, yo la que estoy sustituyendo en la columna 3 y la estoy multiplicando por 3. Y hay un teorema que dice que cuando usted una columna la sustituye por un múltiplo de ella, el valor determinante se multiplica también por esa misma cantidad. O sea que cuando yo vaya a obtener nuestro determinante, este determinante va a valer 3 veces
lo que valía el determinante original, y yo no quiero que valga 3 veces, yo quiero que valga el valor del determinante. Pues para contrarrestar ese múltiplo del determinante original, que es el triple del determinante original, para que me dé lo mismo, multiplico al frente el valor del determinante, que repito, va a dar el triple de esto, por 1/3, para que se cancele, ¿verdad?, el 3, por el cual multiplico la columna 1 con este tercio que está aquí. ¿Se fijan? Bien, fíjense que eso no ocurrió aquí, porque en estos casos da la casualidad que la fila que yo dejaba, la fila 1 y la fila 2, no se multiplicaba por nada. Y usted dice, bueno, pero la otra cruce se multiplica por algo. Pero recuerde que hay otro teorema que dice que si usted en un determinante sustituye una fila, sin multiplicarla, por un múltiplo, más un múltiplo o menos un múltiplo de otra, el valor del determinante no se altera. O sea que si la que yo voy a usar para alterar la que voy a dejar es la que tengo que multiplicar por algo, ese múltiplo que estoy usando aquí de la otra fila no altera el valor del determinante. Ahora, si la que voy a dejar la multiplico por algo, ese el factor por el cual multiplico la fila por la fila o la columna que voy a dejar, multiplica el valor del determinante por esa cantidad también, y para que me dé lo mismo, que es lo que yo quiero, tengo que multiplicar por el recíproco, por lo cual multiplique la fila o la columna que voy a sustituir. Por eso que en este caso, como yo voy a sustituir la columna 1 y la voy a multiplicar por 3, contrarresto ese aumento en el valor del determinante multiplicando por el recíproco del 3, por el cual multiplique la fila o la columna, en este caso, que voy a sustituir. ¿Ok? Bueno, pues entonces fíjense que hacemos eso, ¿verdad? Construimos ese tercio para cancelar este factor 3 por el cual voy a multiplicar la columna 1, que es la que voy a sustituir. ¿Y qué nos da la columna 1? Pues fíjense, si multiplico la columna 1 por 3, tendremos 3 por menos 1 es menos 3, ¿verdad? Y 2 por 1 es 2, y menos 3 más 2 es menos 1. Fíjense que da la casualidad que ese negativo 1, a pesar de que hicimos esta operación, se mantuvo igual. Se obtuvo el mismo valor. Puede pasar eso. Vamos al segundo elemento de la columna 1, que es la que estoy cambiando, ¿verdad? Si este 2, que está en la columna 1, lo multiplico por 3, da 6, y si este menos 3, que está en la columna 3, lo multiplico por 2, pues tendremos 3 por 2, 6, y menos 2, y 2 por menos 3, menos 6, y 6 menos 6. Del 0 que quiero ahí es sustituir ese 2 de la columna 1. Vamos al tercer elemento de la columna 1, que es este 1, que lo voy a multiplicar por 3, da 3, y le sumo 3 veces lo que está, 2 veces, mejor dicho, lo que está en la columna 3, que es 0. ¿Sabes qué? Digo 3 por 1, 3, más 2 por 0 es 0, y 3 más 0 da 3. Y ese 3, 1 se convierte en 3. Y finalmente, este 3 que está en la columna 1, que es la que estoy cambiando, ¿verdad? Lo multiplico por 3 da 9, perdón, 3 por 3, 9. Y le sumo 2 veces lo que está en la columna 3, que es un 1, pues tendremos 3 por 3, 9, más 2 por 1, 2, 9 y 2, 11. Y en eso que se convierte en la primera columna, ¿verdad? Fíjense que esa primera columna es la que estamos alterando. Las otras, fíjense que se mantuvieron iguales, ¿ok? Bien, bueno, pues ahora fíjense que notamos que efectivamente en la segunda fila tenemos tantos ceros como es posible, nada más tenemos este elemento que es diferente de 0. Vamos a evaluar ese determinante ahora de orden 4 por la segunda fila usando los cofactores de la segunda fila, ¿verdad? Pero nada más este elemento, porque los demás son 0 y 0 por sus cofactores van a dar 0, así que será este tercio que está aquí al frente por ese elemento de la fila 2 por su cofactor, que sería el negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna en que se encuentra ese negativo 3, ¿verdad? Y la fila que se encuentra ese negativo 3 es la fila 2, más y la columna en que se encuentra ese negativo 3 en la columna 3, así que será 2 más 3, por el menor, determinante menor de ese elemento en ese determinante. Bueno, pues ¿cómo se busca el menor de ese elemento en ese determinante? Usted se olvida de la fila en donde esté ese negativo 3 y de la columna en donde esté ese negativo 3, o sea, se nos olvidamos de la fila 2 y de la columna 3. Y lo que nos queda ese es el determinante menor, si era menos 1, 2 y 3, míralo aquí, 3, 1 y menos 1, y 11, 2 y 1, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos que evaluar esto, claro, más evaluar este determinante. Vamos a usar otra vez la misma técnica para evaluar ese determinante, introduciendo tantos ceros como sea posible en alguna de sus filas o de sus columnas. Pues fíjense, yo voy a decir aquí, voy a convertir en la segunda fila, voy a convertir este 3 y este menos 1 en ceros, para tener aquí en esa fila 2 ceros, tener tantos ceros como es posible en la segunda fila. Claro, usted puede decir hacer eso mismo en la primera fila, o en la tercera fila, o en la primera columna, o en la segunda columna, o en la tercera columna. Lo importante es que en alguna fila o columna del determinante usted introduzca tantos ceros como le sea posible. Pues fíjense cómo yo convierto este 3 en 0 usando este 1 de esa misma fila. Bueno, pues yo voy a coger esta columna en donde esté ese 3 y voy a usar esta columna en donde esté ese 1. ¿De qué manera? Pues a este 3 que está en la columna 1, yo le resto 3 veces este 1 que está en la columna 2, pues fíjense que tendremos aquí 3. Este 3 de la columna 1, menos 3 veces este 1 de la columna 2, tendremos 3 menos 3, y tengo el 0 que quiero aquí. Y este negativo 1 que está acá, como yo lo convierto en 0 en esa tercera columna, pues los elementos de la tercera columna, yo les sumo los elementos de la segunda columna, que es donde este 1 que voy a usar para convertir este y este en 0,
pues fíjense que tendría un menos 1 más 1, 0. Tengo el 0 que quiero aquí, tengo 0 aquí y 0 aquí. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿verdad que sí? Fíjense que en este caso ahora no hay que multiplicar el determinante por nada, porque fíjense que yo las columnas que voy a sustituir no las estoy multiplicando por nada. ¿Ve? Aquí la columna que voy a multiplicar, estaba multiplicando por 3, pues multiplico por el recíproco para contrarrestar el efecto del aumento del valor determinante por ese mismo factor. Por lo cual estoy multiplicando la columna que iba a dejar. ¿Ve? Pero aquí las columnas que voy a dejar no las estoy multiplicando por nada, así que no hay que multiplicar el determinante por nada. Así que tendremos esta evaluación que será 1 tercio por menos 3, eso es menos 1. Por este menos 1 a 2 más 3 y 2 más 3 es 5. Y ahora vamos a ver lo que nos resulta en este determinante. Yo sé esto, la columna 1 lo voy a sustituir por esto y la columna 3 lo voy a sustituir por esto. Vamos a ver, la columna 1. Le voy a restar 3 veces la columna 2. Así que será menos 1 y menos 3 por 2, que es menos 6, menos 1 y menos 6, menos 7. ¿Verdad? Seguimos con el 3, que es el segundo elemento de la columna 1. Le restamos 3 veces lo que está en la columna 2, así que seremos 3 menos 3 veces este 1 que está en la columna 2 sería 3 menos 3, 0. Y finalmente este 11 que está en la columna 1, le restamos 3 veces lo que está en la columna 2, así que será 11 que está en la columna 1. Menos 3 por 2 que es 6, 11 menos 6 es 5. La columna 2, que es la que estamos usando para alterar la 1 y la 3, fíjense que se queda igual. 2, 1 y 2. Y entonces la columna 3 la vamos a sustituir por ella más la columna 2. Vamos a ver, 3 más 2, 5. Menos 1 más 1, 1. 0, perdón. Y 1 más 2, 3. ¿Ok? Y ahí tenemos el nuevo determinante, donde fíjense que ahora en la segunda fila tengo tantos ceros como es posible. Así que yo voy a evaluar ese nuevo determinante que hemos obtenido aquí, a buscar el menor de este elemento del determinante original, por la segunda columna, ¿verdad? Por los cofactores de la segunda columna. Así que tendremos, vamos a ver, esto da el negativo 1 por esto, va a dar el negativo de esto. Y esto es negativo 1 a la 5, negativo 1. Así que esto dará, evaluando, ¿verdad?, ese determinante por los cofactores de la segunda fila, este elemento 1 por su cofactor, que es negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna de donde esté ese 1, que fíjense que está en la fila 2 y la columna 2, así que son 2 más 2. Por el menor de ese elemento en ese determinante, que sería eliminar esta columna y esta fila donde esté ese 1, sería menos 7, 5, miro aquí, y 5, 3, miro acá, ¿verdad? Así que será el negativo 1, que es 1, por 1 por esto da esto, y será el negativo 1 a la 2 más 2, que es 4, y el valor de este determinante, ya no tenemos que usar ni siquiera cofactores, ¿verdad? Sencillamente multiplicar este por este, porque es de orden 2, menos 7 por 3, que es menos 21, y a eso le restamos 5 por 5, que es 25, ¿verdad? Así que esto dará 1 por lo demás, pues dará menos 1 a la 4, que es 1, por, y menos 21 y menos 25 es menos 46, y 1 por negativo 46 es negativo 46. Así que el valor de ese determinante, que nos daban al principio, ¿verdad?, de orden 4, fíjese que es negativo 46. Bueno, vamos a ver este otro teorema, que nos da todavía una herramienta todavía más poderosa para poder buscar valores de determinantes de orden mayor que 2 de forma más sencilla. Y fíjense cómo dice el teorema. Sea una matriz cuadrada de orden n. Recuerde que en las cuestiones de determinantes, los determinantes se definen para matrices cuadradas, no para matrices que no son cuadradas. ¿Okay? Por eso que siempre, cuando estamos hablando de determinantes, tomamos matrices cuadradas de cierto orden, ¿verdad? Si todas las entradas debajo o sobre la diagonal principal de esa matriz son ceros, debajo o sobre la diagonal principal son ceros, entonces el valor del determinante de esa matriz cuadrada de orden n, con esa propiedad de que todos sus elementos debajo o sobre la diagonal principal son ceros, es el producto precisamente de los elementos en esa diagonal principal. Y vamos a la demostración por inducción. Recuerde que demostrar por inducción requiere 2 pasos. Primero, ver que el teorema es cierto para un valor mínimo del número natural que esté envuelto, que es n, y que corresponde al orden de la matriz, ¿verdad? Y fíjese que si es un número que corresponde al orden de una matriz, pues es 2, así que el valor mínimo de la n va a ser 2. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver que el teorema es cierto si la n vale 2. Bien, y el teorema dice que si los elementos debajo o sobre la diagonal principal son ceros, ¿verdad?, entonces el producto de los elementos de la diagonal principal es el valor determinante de esa matriz cuadrada con esa propiedad. Bien, pues yo voy a hacer la demostración para el caso en que los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. El caso en que los elementos sobre la diagonal principal son ceros, se deja de ejercicio y se hace en forma muy parecida. ¿Okay? Así que consideraremos el caso en que los elementos debajo de la diagonal principal, que después se desarrolla con esa sigla, ¿verdad?, de P, son ceros. ¿Sí? Y
como les dije, en el caso en que sean los elementos que están sobre la diagonal principal ceros, la demostración corre igualita. Bueno, pues el primer paso en la inducción, como dijimos, es demostrar que el teorema es cierto para un valor mínimo de la n, que hemos visto que tiene que ser 2, porque ese es el orden más pequeño, puede tener una matriz para buscarle su determinante, ¿verdad? Así que vemos primero que el teorema es cierto para n, y el valor mínimo que puede tomar ese número natural que corresponde al orden de una matriz, y la matriz más pequeña es de orden cuadrado, más pequeña es de orden 2 por 2, o de dimensión 2 por 2. Bien, pues ¿qué más hacemos? Pues fíjense, este sería un determinante de A sub 1, 1, A sub 1, 2. Pero entonces aquí el A sub 2 sería 0, ¿verdad? Va a estar debajo de la diagonal principal, y aquí sería el A sub 2, 2. Y entonces, claro, buscamos el valor de ese determinante. Recuerda que, por ser de orden 2, usted multiplica estos dos elementos, A sub 1, 1, por A sub 2, 2, y le restamos el producto de estos dos elementos, que sería 0 por A sub 1, 2, ¿verdad? Así que será A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos, y 0 por esto da 0. Y si este número yo le resto 0, da sencillamente este número A sub 1, 1 por A sub 2, 2. Y fíjese que efectivamente, como dice el teorema, ese es el producto de los elementos que están en la diagonal principal. Y ese es el valor de ese determinante. Y esto último, es el producto de los elementos en la diagonal principal. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos, ¿verdad?, la prueba del primer paso. En el segundo paso, recuerden que usted suponía, ¿verdad?, que el teorema es cierto para cierto número natural llamado K. Suponemos que el teorema es cierto para cuando el número natural del cual depende este teorema, que es el orden de ciertas matrices cuadradas, sea un número K natural, ¿no? Y vemos que esa suposición implica que el teorema es cierto si la n vale 1 más que el número natural que teníamos K, el número natural que le sigue, K más 1, ¿verdad? Esto es, nuestra hipótesis de inducción será la siguiente, ¿sí? Vamos a tomar un determinante de orden K, ¿verdad?, que tenga todos los elementos de su diagonal, debajo de su diagonal principal igual a 0. ¿Okay? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Y así vamos a llegar a A sub 1, K. ¿Okay? La segunda fila será A sub 2, 1, A sub 2. Bueno, este elemento ya quedaría debajo de la diagonal principal, así que sería 0. ¿Verdad? A sub 2, 1 sería 0. A sub 2, 2, A sub 2, 3, etcétera, hasta llegar a A sub 2, K. Luego vendrían estos dos elementos que deberían ser, porque ya están debajo de la diagonal principal, A sub 3, 3, etcétera, hasta llegar a A sub 3, K. Y así seguimos, ¿verdad?, hasta llegar a 0, 0, 0, etcétera, hasta llegar a sub n, a sub k, k, ¿verdad?, porque la n ahora va a ser k. Muy bien. Queremos ver que el valor de ese determinante, ¿okay?, que fíjense que es un determinante de orden K y que tiene todos los elementos debajo de la diagonal principal igual a 0, ¿no?, es el producto de los elementos en la diagonal principal, A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3 hasta llegar a sub K, K, ¿verdad? Y fíjese que ese producto yo lo puedo escribir haciendo uso de la notación de multiplicatoria, ¿verdad que sí? Porque es la multiplicación de los elementos que tienen esta forma, A sub i, donde la i empieza en 1 y termina en K. ¿Ok? Y queremos ver
que el valor de un determinante, ahora de orden, en vez de orden K más 1, que tiene todos los elementos debajo de su diagonal principal igual a 0, es el producto de todos los elementos en la diagonal principal. Y queremos ver que lo siguiente, que este determinante, voy a presentar aquí de orden K más 1 y que tiene ceros debajo de la diagonal principal, todos sus elementos en 0 debajo de la diagonal principal, su valor es el producto de los elementos a lo largo de la diagonal principal. ¿Okay? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Fíjense que vamos a llegar ahora hasta A sub 1, K más 1. Fíjense que ahora la N va a ser K más 1, ¿verdad? A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, y así seguimos hasta A sub 2, K más 1. Y vendríamos ahora A sub 3, 1, perdón, recuerde, que los elementos debajo de la diagonal principal van siendo 0, así que estos dos elementos que puse aquí, A sub 2, este elemento que está aquí ya debajo de la diagonal principal va a ser 0, ahora estos dos elementos debajo de la diagonal principal van a ser 0, ¿verdad? Y ya seguimos hasta A sub 2, A sub 3, K más 1, y así seguimos hasta llegar a la fila K más 1, A sub K más 1, 1, que sería 0, ¿verdad? Que sí, estos elementos serían 0, este sería 0, este sería 0, y así seguimos hasta llegar al último, que sería la A sub K más 1, K más 1. Pues yo creo que ver que el valor de ese determinante es como dice aquí, el producto de los elementos en la diagonal principal, que son desde 1, 1, 2, 2 hasta K más 1, K más 1. El producto de los elementos en la diagonal principal que tienen esa forma A sub I, ¿verdad? Empezándola ahí en 1 y terminándola ahí en K más 1. ¿Okay? Es igual a eso. Eso es lo que yo quiero ver, que el valor de ese determinante, que repetimos, es un determinante de orden K más 1, que tiene ceros debajo de la diagonal principal, todos sus elementos son 0, entonces el producto de los elementos a lo largo de la diagonal principal. Pues ahora yo digo, pero el determinante anterior se puede reescribir del siguiente modo, con esto, y lo vamos a escribir allá, ¿ok? Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a reescribir ese determinante que tenemos aquí, pero mostrando la columna anterior a la última, que sería la columna número K, porque esta es la columna K más 1, y la fila anterior a la última, que sería la fila número K, porque esta es la fila número K más 1, ¿verdad? Que se vería así. Vamos a decir que sería igual, ¿verdad? Ese determinante sería así. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, hasta llegar a la fila antes de la última, que sería la A sub 1K, el elemento A sub 1K, y el elemento que está en la última, que es el A sub 1K más 1, ¿verdad? La segunda fila sería, bueno, 0, ¿verdad? A sub 2, 2, A sub 2, 3, y así seguimos hasta A sub 2K, A sub 2K más 1. La tercera fila sería 0 y 0, ¿verdad? Teniendo 0 debajo de la diagonal principal, A sub 3, 3, etc. hasta llegar a sub 3K y A sub 3K más 1. Y así seguimos hasta llegar a la fila número K, que sería la fila, ¿verdad? A sub K, 1, ¿verdad? Pero ese elemento que queda debajo de la diagonal principal sería 0, esto sería 0, esto sería 0, etc. hasta llegar aquí a la sub K, K y A sub K, K más 1. Y la última fila que sería 0, 0, 0, etc. ¿verdad? Y este sería 0, pero entonces aquí sería A sub K más 1, K más 1. ¿Okay? Lo puedo escribir así. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Cierto, porque fíjense que lo que estoy haciendo es escribiendo otra vez el mismo determinante que tenemos aquí, pero estoy mostrando la fila anterior a la columna anterior a la última, ¿verdad? La última es la columna, miro, K más 1, porque estoy mostrando la columna número K, aquí, que el segundo suscrito es K, y la última fila, o sea, la fila anterior a la última, que es la fila número K, ¿verdad? Sería esa. Bien,
Y entonces, ¿de dónde vemos que podremos expandir este último determinante por la fila número k más 1? Es decir, por esta última fila, que fíjense que todos los elementos son 0 excepto el último. O sea que aquí hay, en esta última fila, hay tantos ceros como es posible en una fila o en una columna del determinante. ¿Okay? Así que esto será, tomamos ese elemento a sub k más 1, k más 1, por su menor. Y su menor sería menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna, entonces se encuentra este elemento que estoy usando de esa última fila por la cual estoy expandiendo por cofactores ese determinante, elevado a k más 1 más k más 1, ¿verdad que sí? Por su menor. Pero fíjense que entonces que el menor de ese determinante, eliminando esta fila y esta columna, no es otra cosa que el determinante de orden k, este que tengo aquí. Así que lo voy a escribir sencillito. A sub 1, 1, hasta llegar a sub 1k. Y así seguimos hasta llegar a sub k1 y hasta llegar aquí a sub k. Bien. Pero entonces esto sería a sub k más 1, k más 1, por menos 1 elevado a la k más k, 2k, y 1 más 1, 2, ¿verdad? Y entonces este determinante, por hipótesis de inducción, su valor es esto, ¿verdad? O sea, estoy suponiendo que efectivamente el valor de ese determinante, que es de orden k, es el producto de los elementos de su diagonal principal. Así que sería el producto, la multiplicatoria de a sub i, y yendo desde 1 hasta acá, ¿verdad que sí? Hasta acá. Bueno, pero ¿en qué se convierte eso? Pues miren, en lo siguiente. En lo siguiente sería, vamos a coger este negativo 1, que está elevado a 2k, que sería negativo 1, usando la ley de exponente, ¿verdad? Como aquí tenemos una suma de exponentes, sería a la 2k por negativo 1 a la 2, ¿verdad? Fíjense que yo cojo esta base, que es negativo 1, que está multiplicando, escribo una vez y sumo los exponentes 2k y más 2, ¿verdad? Haciendo uso de la primera ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental. Y entonces tenemos en la multiplicatoria de a sub i, y yendo desde 1 hasta acá, y entonces voy a pasar este factor a la parte de atrás, a sub k más 1, k más 1, y entonces esto se convierte en lo siguiente. Bueno, esto sería el negativo 1 a 2, que es lo mismo que negativo 1 a la k al cuadrado, ¿verdad que sí? Al cuadrado. Y entonces, o más bien, al cuadrado y a la k. Puede ser cada k al cuadrado, pero luego al cuadrado y a la k, cosa que cuando yo tengo este base elevado a este exponente y este exponente encima, eso es negativo 1 elevado a la multiplicación de 2 por k, que es lo que tenemos aquí. Y negativo 1 al cuadrado es 1, ¿verdad que sí? Y esta multiplicatoria, fíjense que es la multiplicatoria de estos elementos que tienen esta misma forma. Fíjense que este elemento tiene esta misma forma, ¿verdad que sí? Así que fíjense que yo podría añadir este factor aquí, a esta multiplicatoria, y entonces llevar el índice de i, empezando 1, llegando hasta k más 1 para incluir este último factor que vamos a incluir ahora dentro de la multiplicatoria, ¿verdad? Así que será a sub i, y yendo ahora desde 1 hasta k, ¿verdad? Hasta k más 1 ahora, perdón, hasta k más 1. Porque introduje este factor aquí. Y entonces esto será, bueno, negativo, esto será negativo 1 al cuadrado, que es 1 a la k, por este 1 que hay que incluirlo por la multiplicatoria, yendo desde 1 hasta k más 1 de a sub i, y esto será 1 a la k, que es 1, por la multiplicatoria de a sub i, y yendo desde 1 hasta k más 1, y 1 por esta multiplicatoria y esa multiplicatoria de a sub i, y yendo desde 1 hasta k más 1, y ahí tendríamos a lo que teníamos que llegar, que el valor de ese determinante, que lo he evaluado de esa manera, ¿verdad? Aplicando la hipótesis de inducción, es el producto, la multiplicatoria de los elementos que están en la diagonal principal, a sub i, y empezando en 1 y terminando en k más 1.